Que el amor de nuestro Señor Jesucristo en este lunes 29 de agosto del 2022 nos ilumine, nos dé la fuerza y la fortaleza para afrontar eh, las dificultades de cada día. Nos ponemos delante de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos dentro de la iglesia, del calendario litúrgico, el martirio de San Juan Bautista. Hoy la iglesia se viste de rojo, que es la sangre de los mártires. Compartimos con ustedes la oración colecta que corresponde a este día. Dios nuestro, tú que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor del nacimiento y la muerte de tu Hijo, concédenos que así como Él dio la vida como testigo de la verdad y la justicia, también nosotros luchemos con valentía en la afirmación de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegue a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busque hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil, temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Herodes contra Juan, y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, reflexionamos hoy en la fiesta del martirio de San Juan Bautista. De hecho, solamente en la iglesia hay la natividad, o sea, el nacimiento y la muerte solamente se da en dos personajes. En el caso de Juan el Bautista y en el caso de Jesús. Los dos se celebran, los nacimientos de uno y el otro, y la muerte de uno y el otro. De hecho, no se tiene en cuenta los demás, ¿no? Pero en este caso sí, de una manera particular.
Aquí nos está hablando claramente San Pablo en la carta a los Corintios, que su forma de predicar no es llena de sabiduría, de palabras muy rimbombantes o de mucha teología o cristología, no, por el contrario. Es un hombre que predica el Evangelio con mucha humildad, de una manera muy explícita, de una manera muy técnica, de una manera muy sencilla para que los que no entienden lo puedan entender. Y él dice claramente que lo hace con la fuerza del Espíritu Santo para que la fe sostenga ese evangelio y esa palabra en sus corazones. Eso es algo que hemos hablado muchas veces. La única manera de poder entrar en el corazón de las demás personas, de nuestros hijos, familiares o vecinos, es poder anunciar un evangelio desde la acción del Espíritu Santo. No es como yo lo diga o como yo lo presente. Yo puedo utilizar una buena expresión corporal, un buen mensaje. Esto no es política, esto no es una campaña política ni mucho menos. Esto no es una presentación de una videoconferencia en una universidad o no sé, o en una empresa. No, es proclamar la palabra de Dios, y la palabra de Dios debe ir llena del Espíritu Santo, para que en realidad reconforte los corazones abatidos, para que en realidad dé aliento al hombre afligido, para que consuele a la viuda, para que consuele al huérfano, para que dé esperanza al que no la tiene. Para eso es esta palabra. Así que, ante todo, siempre, queridos hermanos, le pido en la oración al Señor que no sea yo, solamente yo soy un instrumento, como un parlante, como un amplificador, pero que sea la acción del Espíritu Santo en realidad que lleve este mensaje a sus corazones. En el Evangelio claramente vemos toda la historia de Juan. Juan corrige el comportamiento de Herodes Antipa porque se había casado con la esposa de su hermano Filipo, o sea que vivía en adulterio. A Herodías le odiaba a Juan porque le recordaba eso. Herodes tampoco le gustaba, más sin embargo había dentro de él algo que es el Espíritu de Dios que habita en todos nosotros, que de cierta manera lo respetaba, de cierta manera lo escuchaba, no terminaba de convertirse, pero ahí sí hay un dicho que dice por ahí que no es lo mismo ver llegar al diablo que invocarlo, ¿cierto? Entonces, pues muy claramente él termina invocándolo al decirle a su hijastra que le pida lo que sea en este mundo y que él se lo dará hasta la mitad de su reino. Bueno, y por no quedar mal ante las autoridades civiles y ante la humanidad, termina entregando la vida de Juan en manos de los verdugos. ¿Cuántas veces no hemos entregado nuestra fe, nuestra honra, nuestros principios básicos de honestidad, de sinceridad y de verdad en manos de los hombres, solamente porque a él le viene a los hombres y le hemos dado la espalda a Dios? Muchas veces. Yo lo he hecho en muchas ocasiones. No es por agradar a la humanidad, he terminado desagradando a Dios, y eso es lo que nos pide el Señor, que no lo hagamos. El Evangelio nos pide que actuemos de una manera diferente, que actuemos de una manera adecuada y correcta, donde podamos actuar de la manera que Dios nos pide, ante todo como Él nos lo pide y no como la humanidad nos lo exige. Aprendamos de esto para que no terminemos cometiendo injusticias como la que Herodes le terminó cometiendo a Juan, aunque no lo quería hacer, terminó haciéndolo. Y muchas veces nosotros no queremos cometer muchos pecados, pero terminamos haciéndolo. Malos consejos, malos amigos, personas que vienen con malas recomendaciones, o hasta un familiar, alguna persona cercana que viene y te dice algo que no es, y tú terminas accediendo a eso solamente por darle gusto a la humanidad. No, Señor. Vamos a procurar darle gusto a Dios ante todo. Queridos hermanos, ustedes saben, este mensaje con todo el amor, con toda la humildad de este servidor, Edwin Andrés López, en YouTube. Suscríbanse al canal, denle like a la campana y compartan este mensaje, que lo necesitan muchas personas, ¿sí?
Lo hago para que lo compartan porque hay mucha gente que ustedes tienen amigos que no van a la iglesia, amigos que no comparten, que creen, pero que no tienen de una manera de cómo que les llega esa palabra. Bueno, si a ti te llega, por favor compártela con alguien que la necesita. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja y seguiremos orando por nuestra patria Colombia, por la paz en Ucrania y por la paz en nuestros corazones ante todo. Dios los guarde. Feliz día para ustedes.